entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, y se burlarán de él y le escupirán, y lo azotarán y le darán muerte, pero a los 3 días resucitará. Cristo va hacia su pasión y muerte con toda la conciencia de la misión que ha de realizar de este modo. Precisamente, por medio de este sufrimiento suyo hace posible que el hombre no muera, sino que tenga la vida eterna. Precisamente por medio de su cruz debe tocar las raíces del mal, plantadas en la historia del hombre y en las almas humanas. Precisamente por medio de su cruz debe cumplir la obra de la salvación. Esta obra, en el designio del amor eterno, tiene un carácter redentor. Por eso, Cristo reprende severamente a Pedro, cuando quiere hacerle abandonar los pensamientos sobre el sufrimiento y sobre la muerte de cruz. Y cuando el mismo Pedro, durante la captura de Getsemaní, intenta defenderlo con la espada, Cristo le dice: «Vuelve tu espada en su lugar». ¿Cómo van a cumplirse las Escrituras de que así conviene que sea? Y además añade: «¿El cáliz que me dio mi Padre, no he de beberlo?». Esta respuesta, como otras que encontramos en diversos puntos del Evangelio, muestra cuán profundamente Cristo estaba convencido de lo que había expresado en la conversación con Nicodemo. Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Cristo se encamina hacia su propio sufrimiento, consciente de su fuerza salvífica. Va obediente hacia el Padre, pero ante todo, está unido al Padre en el amor con el cual Él ha amado al mundo y al hombre en el mundo. Por esto, San Pablo escribirá de Cristo: «Me amó y se entregó por mí». Las Escrituras tenían que cumplirse. Eran muchos los testigos mesiánicos del Antiguo Testamento que anunciaban los sufrimientos del futuro ungido de Dios. Particularmente, conmovedor entre todos es el que solemos llamar el 4º poema del siervo de Yahvé, contenido en el libro de Isaías. El profeta, al que justamente se le llamaba el 5º evangelista, presenta en este poema la imagen de los sufrimientos del siervo con un realismo tan agudo como si lo viera con sus propios ojos, con los del cuerpo y del espíritu. La pasión de Cristo resulta, a la luz de los versículos de Isaías, casi aún más expresiva y conmovedora que las descripciones de los mismos evangelistas. He aquí cómo se presenta ante nosotros el verdadero varón de los dolores. No hay en él parecer, no hay hermosura para que le miremos. Despreciado y abandonado de los hombres, varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento, y como uno ante el cual se oculta el rostro, menospreciado sin que le tengamos en cuenta. Pero fue Él ciertamente quien soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, mientras que nosotros le tuvimos por castigado, herido por Dios y abatido. Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y en sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros andábamos errantes como ovejas,
siguiendo cada uno su camino. Y Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. El poema del siervo doliente contiene una descripción en la que se pueden identificar, en un cierto sentido, los momentos de la pasión de Cristo en sus diversos particulares: la detención, la humillación, las bofetadas, los salivazos, el vilipendio de la dignidad misma del prisionero, el juicio injusto, la flagelación, la coronación de espinas y el escarnio, el camino con la cruz, la crucifixión y la agonía. Más aún que esta descripción de la pasión nos impresiona las palabras del profeta, la profundidad del sacrificio de Cristo, Él, aunque inocente, se carga con los sufrimientos de todos los hombres. ¿Por qué se carga con los pecados de todos? Yahvé cargó sobre la iniquidad de todos. Todo el pecado del hombre en su extensión y profundidad es la verdadera causa del sufrimiento del Redentor. Si el sufrimiento es medido con el mal sufrido, entonces las palabras del profeta permiten comprender la medida de este mal y de este sufrimiento con el que Cristo se cargó. Puede decirse que este es sufrimiento sustitutivo, pero sobre todo es redentor. El varón de dolores de aquella profecía es verdaderamente aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su sufrimiento, los pecados son borrados precisamente porque Él, únicamente, como Hijo unigénito, pudo cargarlos sobre sí, asumirlos con aquel amor hacia el Padre que supera el mal de todo pecado. En cierto sentido, aniquila este mal en el ámbito espiritual de las relaciones entre Dios y la humanidad, y llena este espacio con el bien. Encontramos aquí la dualidad de naturaleza de ser único sujeto personal del sufrimiento redentor. Aquel que con su pasión y muerte en la cruz realiza la redención. Es el Hijo unigénito que Dios dio, y al mismo tiempo, este Hijo, de la misma naturaleza que el Padre, sufre como hombre. Su sufrimiento tiene dimensiones humanas, tiene también una profundidad e intensidad, únicas en la historia de la humanidad, que, aun siendo humanas, pueden tener también una incomparable profundidad e intensidad de sufrimiento, en cuanto que el hombre que sufre es en persona el mismo Hijo unigénito, Dios de Dios. Por lo tanto, solamente contenida en el pecado del hombre, en cada pecado y en el pecado total, según las dimensiones de la existencia histórica de la humanidad sobre la tierra. Puede afirmarse que las consideraciones anteriores nos llevan ya directamente a Getsemaní y al Gólgota, donde se cumplió el poema del siervo doliente, contenido en el libro de Isaías. Antes de llegar allí, leamos los versículos sucesivos del poema, que dan una anticipación profética de la pasión del Getsemaní y del Gólgota. El siervo doliente. Y esto a su vez es esencial para un análisis de la pasión de Cristo. Se carga con aquellos sufrimientos de los que se ha hablado de un modo completamente voluntario.
Maltratado, mas él se sometió. No abrió la boca. Como cordero llevado al matadero. Como oveja muda ante los trasquiladores. Fue arrebatado por un juicio inicuo, sin que nadie defendiera su causa. Pues fue arrancado de la tierra de los vivientes y herido de muerte por el crimen de su pueblo. Dispuesta estaba entre los impios su sepultura, y fue en la muerte igualado a los malhechores. A pesar de no haber cometido maldad, ni haber mentido en su boca. Cristo sufre voluntariamente y sufre inocentemente. Acoge con su sufrimiento aquel interrogante que, puesto muchas veces por los hombres, ha sido expresado. En un cierto sentido, de manera radical en el libro de Job. Sin embargo, Cristo no solo lleva consigo la misma pregunta, y esto de una manera todavía más radical, ya que Él no es solo un hombre como Job, sino el unigénito Hijo de Dios. Pero lleva también al máximo de la posible respuesta a este interrogante. La respuesta emerge. Se podría decir de la misma materia de la que está formada la pregunta. Cristo da la respuesta al interrogante sobre el sufrimiento y sobre el sentido del mismo, no solo con sus enseñanzas, es decir, con la buena nueva, sino ante todo con su propio sufrimiento, el cual está integrado de una manera orgánica e indisoluble con las enseñanzas de la buena nueva. Esta es la palabra última y sintética de esta enseñanza, la doctrina de la cruz, como diría un día San Pablo. Esta doctrina de la cruz llena con una realidad definitiva la imagen de la antigua profecía. Muchos lugares, muchos discursos durante la predicación pública de Cristo atestiguan cómo Él acepta ya desde el inicio este sufrimiento, que es la voluntad del Padre para la salvación del mundo. Sin embargo, la oración en Getsemaní tiene aquí una importancia decisiva. Las palabras, Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y a continuación, Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Tienen una pluriforme elocuencia. Prueban la verdad de aquel amor que el Hijo unigénito da al Padre en su obediencia. Al mismo tiempo, demuestran la verdad de su sufrimiento. Las palabras de la oración de Cristo en Getsemaní prueban la verdad del amor mediante la cruz del sufrimiento. Las palabras de Cristo confirman con toda sencillez esta verdad humana, del sufrimiento hasta lo más profundo. El sufrimiento es padecer el mal, ante el que el hombre se estremece. Él dice, pase de mí, precisamente como dice Cristo en Getsemaní. Sus palabras demuestran a la vez esta única e incomparable profundidad e intensidad del sufrimiento, que pudo experimentar solamente el hombre que es el Hijo unigénito. Demuestran aquella profundidad e intensidad de las palabras proféticas antes citadas, ayudan a su manera a comprender, no ciertamente hasta lo más